Dios la bendiga una vez más. Es una bendición más el poder seguir compartiendo la palabra del Señor. En Efesios capítulo 6, versículo 10 hacia adelante, el apóstol Pablo, dirigido a la iglesia del Señor, va a decir así: sean fuertes en el Señor y en su gran poder. Pónganse toda la armadura de Dios para poder mantenerse firmes contra todas las estrategias del diablo, pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de lugares celestiales. Verso 13 va a decir: por lo tanto, pónganse todas las piezas de la armadura de Dios para poder resistir al enemigo en el tiempo del mal. Y así después de la batalla todavía seguirán de pie firmes. Cada uno de nosotros no tenemos luchas contra las personas. Nuestro enemigo no es una persona en el aspecto espiritual. Tenemos alguien que nos detesta, alguien que nos odia. ¿Por qué? Por el solo hecho de haber sido salvados, por el solo hecho de un día entregar nuestra vida a Cristo. Tenemos un enemigo, tenemos un adversario, y ese adversario, ese enemigo, se llama Satanás. Él no va a querer que su iglesia se mantenga en pie. Por eso tú y yo, los que pertenecemos a la iglesia de Cristo, al cuerpo de Cristo, tenemos una dura batalla. Y es por eso que el apóstol Pablo, dirigiéndose a la iglesia, animándonos para poder ser fortalecidos en el Señor, Él quiere que nosotros nos pongamos toda la armadura de Dios. ¿Para qué? Para que los ataques del enemigo no puedan hacernos daño. Pero cada uno de nosotros tenemos flaquezas y debilidades. Y es Satanás él mismo, como nos conoce a nosotros, sabe de qué pie estamos cojeando. Él sabe nuestras debilidades. Y es ahí donde Él se va a aprovechar de esa área débil para poder bombardearnos, para poder atacarnos y así debilitarnos y abandonar la fe o caer. Ese es el plan del enemigo. Pero Dios quiere que nosotros nos mantengamos firmes ante las acechanzas de este enemigo. Si un país está armado totalmente con un poderío bélico, tienen las armas sofisticadas, ellos se aseguran que están bien protegidos, pero el enemigo siempre va a buscar algo donde ellos están desprotegidos, y es ahí donde el enemigo va a atacar en esa área débil, en esa área desprotegida. De la misma manera, Satanás va a aprovechar de esa área, de ese lugar donde nosotros podemos caer en cualquier momento. Y Satanás no se queda quieto. Él tiene estrategias, él tiene la forma de cómo nosotros podemos ser destruidos por parte de Satanás. Él conoce la parte débil. Y Satanás usa estas estrategias para poder destruir al hombre en el sexo, en la mentira, en el mal carácter, en el resentimiento pasado, en la inmadurez, muchas veces también en la mentira, en el adulterio, muchas cosas donde nosotros sabemos que en una de las áreas somos muy débiles, y es ahí donde Satanás con mucha astucia va a querer atacarnos, va a querer minar para que nosotros podamos ser atacados y derrotados. Por eso Dios se preocupa de cada uno de nosotros. Por eso dice la palabra del Señor en el versículo 10 del capítulo 6 de Efesios, dice: sean fuertes en el Señor y en su gran poder. Nosotros no podemos hacernos los fuertes con nuestras propias fuerzas, creyéndonos que nosotros podemos derrotar los ataques del enemigo.
tenemos que tener mucho cuidado. Cuando nosotros usamos nuestras fuerzas, es ahí donde Satanás también sabe que es nuestra debilidad, sabe que es nuestra fragilidad, porque no estamos dependiendo de Dios. Por eso dice el apóstol Pablo: sean fuertes en el Señor y en su gran poder. El poder viene de Dios, no viene de nosotros. Pónganse toda la armadura de Dios para podernos mantener firmes contra todas las estrategias del enemigo, contra todos los ataques del enemigo, contra todos esos dardos que diariamente está poniendo a nuestro corazón, está poniendo a nuestra mente para poder caer. Tenemos que tener mucho cuidado. Por eso no hay que perder la lectura diaria de la palabra de Dios, estudio de la palabra de Dios y aplicar a nuestra vida diaria. Porque muchos hombres de Dios cayeron por un descuido espiritual, cayeron porque Satanás sabe cuál es nuestra fragilidad. Pero Dios siempre se preocupa del área espiritual de nosotros. Y Él quiere que seamos fuertes y nos mantengamos firmes y las acechanzas del enemigo, porque Él está buscando como un león rugiente a quien devorar, para poder engañarnos con falsas doctrinas, falsas enseñanzas, y así nosotros vamos a ser debilitados en la fe. Por eso la palabra de Dios dice: manténganse firmes con todas las estrategias del diablo. Hay que estar atento, hay que ser muy cuidadoso. Debemos de ver cuál es nuestra área débil, cuál es nuestra área muy frágil, entregárselo al Señor para que Él pueda obrar en nuestra vida. No tratemos nosotros mismos de poder ser fuertes en nuestras propias fuerzas. Busquemos la ayuda de Dios, poniendo a los pies del Señor todas estas áreas donde somos frágiles. En cualquier momento podemos caer. No pretendamos ser fuertes. Por eso el apóstol Pablo dice que el que se cree firme, mira que no caiga. Hay que tener mucho cuidado ante los ataques del enemigo, porque eso es muy peligroso, luchar con nuestras propias fuerzas, abrir puertas al enemigo para que él pueda minar nuestra mente y nuestro corazón. Por eso dice el apóstol Pablo: no luchamos contra enemigos de carne y hueso. O sea, con una persona o un ser humano no son nuestros enemigos. No luchamos contra esas personas, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra las fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. El enemigo nunca se va a quedar quieto. Cuando nosotros empezamos a crecer espiritualmente, cuando la iglesia empieza a estudiar la palabra de Dios, siempre va a tratar de minar nuestras vidas y buscar el lado frágil, buscar el lado débil y poder caer. Por eso el apóstol Pablo dice: por lo tanto, pónganse todas, no algunas piezas o algunas partes, pónganse todas las piezas de la armadura de Dios para poder resistir al enemigo en el tiempo del mal. Si nosotros no nos ponemos la armadura de Dios, ¿cómo es una armadura? Usan un casco, usan un chaleco, vamos a decir un caparazón de metal, un escudo, un calzado, una lanza. En la antigüedad se vestía así. Si un soldado no iba muy equipado, el enemigo sabía que era un blanco fácil para poder matar a este soldado. Y es por eso que el apóstol Pablo, usando la figura de un soldado de la armadura, él dice: pónganse todas las piezas de la armadura de Dios para poder resistir al enemigo en el tiempo del mal. Hoy en día, por ejemplo, los bancos son cuidados por agentes de seguridad privada. Algunos tienen armas y ellos tienen que estar bien atentos. También tienen un dispositivo que cuando ven algo raro o algo que ya están robando, ellos tienen el momento y el tiempo para poder presionar y así alertar que está siendo atacado este banco.
Pero si este agente privado de seguridad, vamos a decir, no está atento al cuidado, está haciendo otra cosa, quizás mirando el celular, entreteniéndose ahí, está cuidando y no se está manteniendo firme ante los ataques de ese enemigo que viene a robar ese centro bancario. Lo encuentra desprotegido. Y es por eso que los ladrones aprovechan ese momento, ese descuido, le quitan el arma y así pueden asaltar el banco. De la misma manera, cada uno de nosotros debemos de usar toda la armadura de Dios. Por el tiempo no vamos a hablar de todas las piezas. Tiene que ver con algo espiritual y que tiene que ver mucho con la palabra de Dios. La palabra de Dios es lo único quien va a fortalecernos en los días malos para poder ser protegidos por la palabra de Dios. Nuestra fe va a crecer, va a ser fortalecido. No vamos a poder ser engañados ante las acechanzas del enemigo. Cada área debemos de entregarle al Señor para poder ser protegidos por Él y así nosotros crecer en esa área, trabajar en esa área y Dios va a obrar en nuestras vidas. La pregunta es, ¿dónde estamos perdiendo la batalla? ¿Cuál es nuestra fragilidad? ¿Cuál es nuestra debilidad? Debemos de saber y ser honestos cuál es nuestra fragilidad, cuál es nuestra área débil en la que en cualquier momento podemos caer. Quizás está en la pornografía y puede caer esta persona en el adulterio, engañar a su esposa. Quizás esta persona también puede caer en el amor al dinero. Como ama el dinero, puede robar. Por eso hay que tener mucho cuidado. El hombre no puede enfrentar por sí solo estas batallas, porque las estrategias del enemigo son muy peligrosas. Necesitamos la ayuda de Dios, necesitamos las fuerzas del Señor. Debemos de armarnos con una armadura espiritual que tiene que ver todo con la palabra de Dios. Para vencer debemos de vestirnos con esa armadura espiritual para no ser blancos fáciles del enemigo. Yo no sé cuál es nuestra fragilidad, cuál es nuestra debilidad. Satanás sí lo sabe. Hay que tener mucho cuidado ante los ataques del enemigo. Podemos caer en cualquier momento. No debemos descuidar la lectura diaria de la palabra de Dios. No podemos descuidar el estudio de la palabra de Dios. No podemos descuidar la oración, esa relación que debemos mantener diariamente con nuestro Padre, con nuestro Dios, y así mantenernos conectados de corazón a corazón. Ninguno de nosotros pretendamos ser fuertes en nuestras propias fuerzas, porque así podemos caer fácilmente creyéndonos que somos fuertes, y ahí el enemigo va a tratar de atacarnos. Mira el que se cree firme, mira que no caiga. Hay que tener mucho cuidado. Debemos ser honestos nosotros mismos. ¿Dónde estamos fallando? ¿Qué batalla estamos perdiendo? Estas palabras dirigidas a la iglesia del Señor no es para el mundo, para las personas que no tienen a Cristo en su corazón, porque Satanás ya los tiene a ellos atados en el pecado. Y es por eso que Satanás se preocupa más por la iglesia del Señor, para que puedan retroceder, para que puedan caer, para que puedan ser vencidos a través del pecado. Pero tenemos nosotros un ayudador, el Espíritu Santo, que nos va a hacer recordar todas las cosas que el Señor nos está enseñando. Él nos va a guiar a los mejores lugares. Debemos de resistir esos momentos difíciles, cuando vienen las tentaciones,
No decir que Dios me está tentando a mí, ni echar la culpa al diablo. Las tentaciones vienen de nosotros mismos, de nuestra propia concupiscencia. Esa es nuestra debilidad. Mientras vivamos en este cuerpo, con esta vieja naturaleza, siempre vamos a ser blancos fáciles en las áreas débiles donde necesitamos ser fortalecidos por el Señor. ¿Quieres ser ayudado por el Señor? ¿Quieres que el Señor te ayude en estos momentos donde tú tienes una lucha interna, donde crees que tú en cualquier momento puedes fallar? Pues pídele al Señor que Él te pueda ayudar y así puedes ser tú fortalecido. Las fuerzas vienen de Él, no de nosotros. Tenemos que someternos a su voluntad. Tenemos que ser obedientes a la palabra de Dios. Y así vamos a mantenernos firmes. Por eso dice, por lo tanto, pónganse todas las piezas de la armadura de Dios para poder resistir al enemigo en el tiempo del mal. Después de la batalla, todavía seguirán de pie firmes. Después de la batalla, seguirán de pie y firmes. Porque estamos en una lucha, estamos en una batalla con este enemigo que es Satanás. Siempre estamos lidiando con nuestra vieja naturaleza. Que el Señor nos ayude en todo momento. Que el Señor nos ayude cuando nosotros empecemos a identificar esas áreas frágiles. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Entregarlo solamente al Señor para que Él pueda obrar. Someternos a su voluntad, obedeciendo su palabra. Y así nosotros vamos a resistir los días malos. Por eso dice la palabra del Señor: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. La palabra de Dios es como lámpara y lumbrera a nuestro camino. Dios le bendiga.